¿Cómo se alimentan y respiran las plantas? Es un tema muy importante. Este tema tiene que ver con toda la vida que hay en nuestro planeta. ¿Por qué? Para responder a esta pregunta, primero que nada tenemos que saber qué son los organismos autótrofos y qué son los organismos heterótrofos. Los organismos autótrofos son aquellos que producen su propio alimento, es decir, las plantas, el maguey, los árboles. Todos estos organismos producen su propio alimento y por eso se les conoce como organismos autótrofos. Auto proviene de uno solo. Y en cambio están los organismos heterótrofos. Estos sí dependen de otros para poder sobrevivir. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si vemos un conejo, el conejo se alimenta de plantas y ya se está alimentando de otro organismo. Significa que depende de otros organismos para poder sobrevivir. En cambio, tenemos también, por ejemplo, un león que tiene que cazar cebras, gacelas o diferentes animales para poder sobrevivir. ¿Por qué? Porque él debe de comer la carne de dichos animales. Entonces, un león, un conejo son organismos heterótrofos. ¿Por qué? Porque dependen de otros para poder sobrevivir. Una vez quedado claro esto, vamos a hablar sobre las plantas. Las plantas son organismos autótrofos. En este caso, ellas elaboran su propio alimento. ¿En dónde elaboran su propio alimento? Las plantas, para elaborar su propio alimento, lo elaboran en las hojas con agua, a través de la luz solar, el dióxido de carbono y las sustancias de la tierra, que son nutrientes que pues las plantas los absorben por medio de la raíz. Y todo este proceso en el que las hojas tienen agua, en el que la planta tiene luz solar, hay dióxido de carbono en el ambiente y sustancias en la tierra, a todo este proceso se le llama fotosíntesis. Este proceso en el que la planta elabora su propio alimento se le conoce como fotosíntesis, que es un proceso mediante el cual la planta se alimenta de todo esto y gracias a este proceso expulsa oxígeno. Este oxígeno es el que nosotros respiramos. Si nosotros no tuviéramos oxígeno, no podríamos sobrevivir en nuestro planeta. De ahí la importancia en que las plantas puedan crecer, que nosotros en lugar de cortar un árbol, sembremos un árbol. ¿Por qué? Porque literalmente sembrar un árbol es vida, porque gracias a los árboles, a las plantas y a todos, en general a todas las plantas, nosotros podemos tener oxígeno y poder respirar. Entonces, para esto es que sirve pues este proceso para generar oxígeno que nos sirve a nosotras las personas. Y bueno, en este sentido, también las plantas respiran. Además de que mediante este proceso expulsan oxígeno, también las plantas respiran oxígeno. Por eso es que son organismos autótrofos, porque producen su propio alimento. En este sentido, cuando las plantas respiran, lo hacen por medio de las hojas. Así es, en las hojas las plantas respiran. ¿Y cómo lo hacen? Por medio de los estomas, que los estomas son pequeños orificios que hay dentro de las hojas. Son tan pequeños que nosotros ni siquiera los podemos distinguir a simple vista. Podemos utilizar un microscopio, para poder observarlos, pero si nosotros lo queremos hacer a simple vista, no lo podemos hacer. Entonces estos estomas absorben el oxígeno del ambiente, pero también, al igual que la nariz de nosotros, los estomas inhalan oxígeno y exhalan dióxido de carbono, al igual que nosotros los humanos. De ahí que las plantas, todo este oxígeno y el dióxido de carbono que expulsan, ese mismo dióxido de carbono es el que ellas respiran o absorben para que se vuelva a completar este ciclo, porque de aquí se va a la fotosíntesis y así es este ciclo en el que la planta produce su propio alimento, y por eso es que es un organismo autótrofo, porque produce su propio alimento. Además de eso, no solamente absorbe su propio dióxido de carbono que la planta desecha, sino el dióxido de carbono que nosotros las personas cuando respiramos expulsamos, que los automóviles cuando están funcionando expulsan este dióxido de carbono también. Entonces de ahí que nosotros entendamos la gravedad de que nosotros no cuidemos la planta. ¿Por qué? Porque las plantas pues son vida, porque gracias a ella nosotros podemos tener este oxígeno que tanto necesitamos para sobrevivir. Por eso tenemos que cuidarlas y protegerlas para que podamos nosotros teniendo este oxígeno y tener una vida.